Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los estudiantes y a la ingeniera Iva que nos está acompañando. Buenas noches. Sí, buenas noches ya. Bueno, la idea, y vuelvo y les repito, es que durante esta web desarrollemos algunos conceptos que van a ser importantísimos en el desarrollo de la actividad para que ustedes sepan afrontar cada una de las solicitudes que se les realizó en la guía y en el anexo. Ustedes saben que esta actividad tiene una guía y un anexo y de aquí en adelante creo que todas van a ser así las actividades, aparte de que estamos manejando un componente de simulación en Flexi. Entonces eso lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de la lista. Entonces vamos a darle siguiente a esto. Conference 13 de octubre, 6 a 8 p.m. Mi nombre es José Darío Rivas, ingeniero industrial. Tutor de el curso Modelos y Simulación, periodo 1604 del 2023. Bueno, entonces el aprendizaje esperado, diferenciar las técnicas de modelamiento para la generación de escenarios de acuerdo a las condiciones y medidas de desempeño del sistema real, productivos y logísticos. Vamos a trabajar en base a un sistema, que es la composición de varios elementos que están conectados entre sí para lograr un objetivo específico. Cualquier fuente potencial de datos, de información, es un sistema. ¿Saben qué nos referimos con esto? Porque saben que inician con una actividad donde ustedes van a tener que construir de una u otra forma, a través de levantamiento de unos datos, un sistema. Bueno, a nivel de planificación y control estratégico de una empresa, la simulación o los modelos de simulación proporcionan un modelo para evaluar o volver a diseñar y medir y cuantificar factores. También nos pueden mostrar cómo se van a comportar nuevos procesos o muchos ya existentes. Ejemplos, muchachos, está la satisfacción del cliente, la utilización de recursos, el proceso de reingeniería y el tiempo invertido en todo ello. Básicamente, cuando hablamos de recursos, el tiempo es un componente importante de esos recursos que manejamos, ¿no? Y básicamente ustedes se han dado cuenta que la mayor parte de los ejercicios que ustedes ven son en función de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso súper importante porque el tiempo es dinero en todo proceso. Entonces, yo aquí hablo ya de simulación de eventos discretos, donde la simulación por eventos discretos es una herramienta para simular el comportamiento y desempeño de procesos en el mundo real. Es el que más se apega, los eventos discretos son los que más se apegan a todos los procesos que vemos cotidianamente. La mayoría de los procesos de una organización se pueden describir en una serie de eventos separados y discretos que ocurren a lo largo de cierto tiempo y que alteran el estado del sistema. ¿Qué altera el estado del sistema? Los eventos, ¿no? O el cambio en cualquiera de estos eventos. Es la más usada para apoyo en los diferentes sectores de la industria. Por eso tan importante es y a toda vez que el comportamiento no obedece a un sistema continuo en la mayoría de los eventos que nosotros conocemos. Por el contrario, se fragmenta en determinados periodos de tiempo en los que el sistema presenta un determinado comportamiento. Siempre los comportamientos nos toca modelarlos de una manera diferente al continuo, porque los procesos continuos son más fáciles de controlar, pero no pertenecen a esta categoría de eventos discretos. Cada etapa del sistema posee una entrada y unas salidas que no siempre permiten realizar predicciones de la siguiente etapa del proceso. Bueno, diferentes variables que intervienen en un modelo de simulación, ¿no? Vamos a ver, por lo menos el modelo se soporta en un modelo matemático, ustedes saben, ya porque con lo que hicimos, con lo que hemos hecho hasta el momento, con el ejercicio de colas, donde se manejó los tiempos de servicio de un servidor,
Igualmente, revisamos el tema de las distribuciones, importantísimo porque lo vamos a tener en cuenta en una de las actividades de esta parte del curso, donde pudimos diferenciar tres tipos de distribución de datos, donde era importante a través del análisis de unas gráficas determinar el comportamiento de los datos y obviamente pues de las variables. Bueno, las variables pueden contener una o varias variables discretas de entrada y salida, que es lo mismo que dice cuando un sistema dice que tiene ingresos y tiene salidas. Un evento es un suceso que hace cambiar las variables, ¿no? Puede ser un retraso, puede ser un adelanto de los procesos. Durante el procesamiento de un evento, el tiempo de simulación permanece fijo. Muchas veces nos damos cuenta, pues aquí volvemos, yo hice algo, esto todo lo construí, estas diapositivas son nuevas, nunca se han usado, o las terminé esta tarde, muchachos, para esta web, y entonces yo le coloqué algunos ingredientes para que tuviéramos la oportunidad de ver algo diferente. Eventos, aquí vemos los eventos. ¿Recuerdan los diagramas de flujo? Los diagramas de flujo básicamente se tienen en cuenta los eventos. Las colas, pues ahí coloqué unas colas que esas no son las otras colas. Las colas donde en un proceso se retienen las actividades de un servidor, similar a lo que sucede en una cola de un blanco, ¿no? Esa está un poquito exagerada, pero sí realmente eso puede suceder en cualquier proceso. Bueno, representan represamientos de las entidades presentes del sistema y que están a la espera de ser procesadas. Recursos son aquellos elementos usados en el sistema para el procesamiento de las entidades. Ahí un recurso es el tiempo, como les estaba diciendo. Y el tiempo se puede representar en utilidades del servicio, porque obviamente el tiempo representa dinero. Pues variables de estado son los valores o datos que representan el estado del sistema y pueden variar con el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay un gráfico donde habla de menos espera y más espera y la variable de influencia, que es algo que influye directamente en el proceso. Las medidas de desempeño son básicamente indicadores empleados para la evaluación del sistema de desempeño. Eso sí lo conocemos todos. Nosotros los ingenieros industriales trabajamos en base a indicadores en todo lo que, casi que en todo lo que hacemos, porque es la única forma de medir la eficiencia de un proceso. Políticas son las reglas que rigen el sistema. Todo sistema tiene unas reglas a las que llamamos políticas. Y son las reglas con las que se mueve el sistema, con las que se ejecutan los inputs, los ingresos y que determinan las salidas, ¿no? Las reglas de decisión son la reglamentación para determinar la toma de decisiones con respecto a los resultados obtenidos. Cuando hablábamos del ejercicio anterior, que el servidor estaba saturado todo el tiempo, en el caso hipotético es que estuviese saturado, básicamente teníamos que aumentar los puntos de atención del servidor o las cajas. Y eso era lo que se buscaba en el análisis específico de esa actividad. Aparte era el análisis de cada una de las variables de estado que evidenciaban en el cuadro que hicieron, que eso es básicamente una tabla de frecuencias estadística, donde cada frecuencia determina un comportamiento. Entonces, analícenlo desde ese punto de vista. Yo por lo menos en mi grupo encontré que básicamente copiaron muchos de los resultados de otros compañeros, inclusive de ejercicios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las palabras son, a pesar de que los términos técnicos sean iguales, cada uno ve una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, eso se tiene en cuenta. La idea es que ustedes aprendan. Entonces, la idea es que ustedes utilicen, se den la idea de como ingenieros
industriales, tener la capacidad de analizar un proceso que tiene una simulación que arroja unos datos estadísticos. Entonces, esa es la invitación. Vamos a continuar. Entonces, los campos de aplicación de la simulación de eventos discretos, logística total, inclusive Flexing, que es un software que utiliza, que simula eventos discretos, pues obviamente en lo que más se utiliza en este momento es en procesos logísticos y procesos de manufactura, que los encontramos acá. Procesos productivos como el flujo de materiales en la línea de producción, planificación de los recursos humanos de materias y evaluación del impacto económico de las nuevas tecnologías productivas. En la atención médica, bueno, yo encontré unos ejercicios súper interesantes que no les compartí en las diapositivas porque obviamente posiblemente no nos dan tiempo, donde analizamos una población de personas hipertensas con unas características básicas que son las mediciones que se realizan para hipertensión o para diabetes. ¿Cómo podemos nosotros simular el flujo de personas y los estándares que se utilizan para medición de unas personas con los resultados de personas hipertensas o diabéticas? Encontré más que todo ejercicios en el tema de atención médica. Obviamente tienen un sinnúmero de aplicaciones. eh, Estos son simplemente unos ejemplos, ¿no? Y en el tema logístico, como ya lo habíamos tocado, modelar y optimizar procesos logísticos tales como el transporte, almacenamiento, planificación de rutas y la gestión de inventario. Los software de logística básicamente han dado la posibilidad de planificar los procesos logísticos de tal forma de que se ha optimizado la entrega de paquetes. En este momento, en los softwares que simulan los procesos logísticos son muy utilizados por las grandes empresas como Servientrega, Envía, todas estas que traen mercancía a Estados Unidos, que ahorita no recuerdo el nombre, eh, eh, y obviamente Amazon, todas esas plataformas que envían mercancía y tienen también inmerso un proceso logístico. Utilizan software logísticos para mejorar sus procesos, softwares de simulación logística para mejorar sus procesos. Bueno, hay dos tipos de muestreo. Esto en base, esto es un recorderis, ustedes ya vieron esto, pero para mí fue necesario pues dejarlo como parte de esta web. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un ejercicio con un muestreo. Entonces ya sabemos que hay un muestreo probabilístico donde los criterios de selección de todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra con este parámetro de selección, y un muestreo no probabilístico que se elija al azar los miembros de la investigación, dificultando que todos los elementos de una población tengan las posibilidades de ser incluidos en la muestra. Pues nosotros, aquí hay una figura, un mapa mental, donde nos muestran los tipos de las estrategias de muestreo probabilísticos y no probabilísticos, ¿no? Entonces, los no probabilísticos, muestreo no, se utiliza cuando el lugar del muestreo de interés ya es conocido o en casos que no hay necesidad de muestrear en otros lugares. Ya saben que hay muestreos de conveniencia, muestreos por cuotas y muestreos intencionales. Eso los vamos a tocar por encimita, y los muestreos probabilísticos, que son aleatorio simple, muestreo estratificado y muestreo sistemático y muestreo de cuadrícula sistemática. Nos vamos a basar en los tipos de muestreo probabilístico, que es el que vamos a utilizar, que es el muestreo aleatorio simple, que es el que estamos utilizando, hemos utilizado hasta ahora y vamos a seguir utilizando en los ejercicios de simulación de eventos discretos, que es una técnica donde se seleccionamos un grupo de sujetos, la muestra para el estudio de un grupo más grande de la población. Y el muestreo por conglomerados se denomina etapas múltiples, se utiliza para poblaciones grandes y dispersas. No es posible disponer de un listado. En lugar de individuos se seleccionan conglomerados que están agrupados de forma natural. Cuando hablamos de cuadras, de casas, o sea, manzanas, departamentos, hospitales, provincias, se utiliza mucho este tema de muestreo por conglomerado. Se selecciona en primer lugar el conglomerado más alto, a partir de este se selecciona un subgrupo.
Entonces ahí tenemos una gráfica de muestreo estratificado. Ahorita vamos a ver la relación de todos basado en las poblaciones. El muestreo sistemático es un muestreo probabilístico que se basa en enlistar a toda una población, elegir de forma aleatoria el primer individuo para la muestra y luego a partir de un intervalo definido por el investigador, seleccionar el resto de los individuos que conforman la muestra. Ahorita en las gráficas, vamos, miren, acá hay una gráfica, pues, y miren más o menos cada intervalo seleccionan uno de los individuos. Y el muestreo estratificado, pues obviamente, pues dividen la población en estratos, en cuadras, y de ahí sacan unas muestras de acuerdo al tamaño del estrato, ¿no? Ahora les voy a mostrar aquí lo vemos más claro, ¿vieron? En el muestreo aleatorio. Cada dos, el tercero, después al cuarto, después al dos. Si se dan cuenta, no hay una frecuencia permanente en el muestreo sistemáticos al cuarto, después al octavo, al 12, al 14, ya ese es sistemático. El muestreo estratificado se dan cuenta que seleccionan dos grupos. De los dos grupos al más pequeño, de 5, seleccionan 2, y al más grande, 5, de 9, seleccionan 3. ¿Sí? Y el muestreo por conglomerados, pues lo dividen en muchos conglomerados. Y de ahí seleccionan varios conglomerados. Esto se utiliza para poblaciones mucho más grandes. ¿Sí? Esto básicamente es para que trabajen y tengan pendiente la teoría de muestreo con el primer ejercicio que tienen a cargo, la primera actividad que ya deben estar socializando en los foros. Deben estar socializando el instrumento, ahorita más adelante lo vemos, ya, bueno. La recolección de datos. Hablamos de datos en ese ejercicio, yo recuerdo. Entonces, la recolección de datos consiste en obtener información sobre los atributos. Cualidades, conceptos, variables relacionados con los participantes, eventos, sucesos, casos, comunidades, objetos que participan en el proceso de investigación. Posiblemente para el CIPAS que tenemos dentro de 10 días, y yo quiero hacer un ejemplo de este ejercicio con las notas de 100 estudiantes de los que tengo a cargo. Y vamos a ver cómo se pueden manipular estos datos. Entonces, para que lo tengan presente. Pero desde ya ustedes ya deben estar desarrollando este ejercicio y deben estar compartiendo sus avances. Entonces, aquí lo que le vamos a dar es forma a los conceptos para que ustedes tengan las herramientas para dar continuación a ese primer ejercicio. Entonces, pasos a seguir en la recolección de datos. Se identifica la fuente. Si yo voy a a trabajar con los datos de las notas del segundo, del paso de modelos y simulación de 100 alumnos, pues obviamente pues mi fuente va a ser el récord de notas de ustedes, que pues yo tengo manejo, que cómo se sacaron los datos a través de una rúbrica de evaluación, donde mi instrumento fue básicamente el entorno de evaluación. Entonces, aquí en este caso, pues se pueden identificar las fuentes, personas, archivos, expedientes, observaciones. El lugar de localización a las fuentes generalmente proviene de la muestra. El medio o método de recolección de los datos, observación, muestreo, encuesta, entrevista, equipo, lista de chequeo. Sí, el medio o método de procesamiento para dar respuesta al problema. La recolección de datos, elementos a considerar en un plan de recolección de información, que eso es parte de los elementos que tienen que tener en cuenta para realizar sus aportes. Las variables, conceptos o atributos a medir. En mi ejemplo, el atributo que voy a medir es la nota o el valor de la nota de los estudiantes de métodos y simulación para la segunda actividad. Segundo, las definiciones operacionales, la forma como hemos operacionalizado las variables nos permitirá identificar el método para medirlas, ¿no? ¿Cómo las operacionalizo? Pues obviamente realizando la valoración de cada uno de sus aportes.
La muestra, número de unidades de análisis a medir, ¿sí? Yo lo puedo considerar como una población, pero obviamente si la población es el todo, ¿no? Pero si yo tengo una población muy grande, tengo la oportunidad de considerar en base en base a un análisis, a unas variables estadísticas que ustedes ya conocen, el tamaño de la muestra, para lo cual hay una fórmula y podríamos trabajar con una muestra si es muy grande la población. Los recursos disponibles, ahí hablamos tiempo, apoyo institucional, económicos, humanos, para yo poder obtener sus notas y los datos de sus notas de la segunda actividad. Pues obviamente me tocó dedicar más o menos 5 días de trabajo a calificar los estudiantes que tengo para poder alcanzar a revisar cada uno de sus aportes y poder realizar una retroalimentación eh, que sirviera para que ustedes pudieran mejorar en su siguiente actividad y pudiera servir pues para su vida profesional. Entonces eso demanda mucho tiempo. El apoyo institucional me lo da pues dando las posibilidades a través de los recursos de la universidad, equipo de trabajo que es mi computador, un escritorio, una silla ergonómica. Económicos, pues obviamente pues mi tiempo tiene un costo económico para el procedimiento o para el proceso que vamos a examinar, y los recursos humanos básicamente pues somos o corresponde a una serie de personas que tienen una preparación suficiente y que es idónea para poder calificar estos procedimientos, estos procesos, porque obviamente a usted les debe calificar una persona idónea para que sea válido pues todo el esfuerzo que ustedes hacen en el desarrollo de sus cursos. La lista de chequeo, esto básicamente lo coloqué como como uno de los requisitos o una de las formas de realizar mediciones a través de listas de chequeo, ¿no? Por lo menos cuando estamos hablando de un proceso que cumple ciertos atributos, podríamos medir los atributos y empezar a medir un proceso con muchos elementos, midiendo los atributos de cada uno de esos elementos, y ya tendríamos una forma de medir unas variables estadísticas y unos datos, o unas variables del proceso más bien, y unos datos, y que se ven reflejadas en datos. Bueno, hay una parte que les piden, ahorita vamos a ver porque ya vamos a revisar guía y vamos a revisar el ejercicio, que es un poquito pues de cuidado, que como les dije, esta es la primera intervención que vamos a realizar sobre los temas, pero no es la última, porque en el CIPA ya abordaremos con más detenimiento cada uno de los conceptos y también de los pormenores de cada ejercicio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no haya disculpas para realizar un excelente trabajo y de aprender sobre el tema, ¿no? Entonces, hablamos de pruebas de bondad de ajuste. ¿Sí vieron que hablaban de las pruebas de bondad de ajuste? Bueno, las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis para verificar si los datos observados en una muestra aleatoria se ajustan con algún nivel de significancia a determinada distribución de probabilidad, uniforme, exponencial, normal, Poisson u otra cualquiera. La hipótesis nula H sub 0 indica que la distribución propuesta, mientras que la hipótesis alternativa H1 nos indica que la variable en estudio tiene una distribución que no se ajusta a la distribución propuesta. Básicamente, H sub 0 está afirmando de que esos datos son o están, se distribuyen se distribuyen o se forman o hacen parte de una distribución normal o cualquiera de las que tenemos, uniforme, exponencial. Nosotros vimos las tres, creo que más importantes, y se dieron cuenta cómo quedan las gráficas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes básicamente tendrían que esos datos trabajar con ellos, y lo primero que deberíamos hacer es graficarlos. Se van a dar cuenta con unos recursos pues, que yo les voy a... Estos son los enlaces de los recursos, les voy a suministrar. Estos son los enlaces de los recursos. Les voy a explicar qué tiene cada recurso. No vamos a ver el video porque si no nos quedamos viendo el video, y obviamente pues yo quiero desarrollar esto siempre larguito. Si se dan cuenta de la gráfica, que la vimos también en la anterior, en la diapositiva anterior, ¿cuándo es aceptable la hipótesis H0?
cuando todos los datos demostramos que la mayoría de datos, o el 95% de los datos, que es la probabilidad de éxito, estén dentro de esta curva o de este lado de la curva normal, ¿sí? Cuando la graficamos. Entonces, sí, son unos datos que pertenecen a esa distribución. De todas formas, eh, en este enlace, que yo se los voy a compartir a través del grupo Teams, ahorita los voy a colgar enseguida termine esa actividad y se los voy a enviar también al correo interno del curso para que quede claridad y sepan dónde buscarlos. En el grupo Teams van a poder ir a la pestaña de archivos y van a encontrar la grabación, como les dije, a partir de esta noche, porque yo termino la actividad y cuelgo esos dos recursos. ¿De qué se tratan estos recursos? El primero, determinación del nivel de discusión de conjunto de datos, que se llama así por su autor, eh, utiliza la prueba chi cuadrada para determinar la prueba de bondad de ajuste y obviamente la prueba. Sí, me están preguntando que si lo puedo compartir en este chat. Sí, no hay problema. Eh, no hay problema, muchachos, esperen. Pero se los comparto ahorita porque pierdo el hilo. Bueno, entonces, esta determinación de tipo por distribución de conjunto de datos es una prueba manual. Lo que pasa es que nosotros, esa prueba manual es un recorderis de su estadística, que ustedes a estas alturas ya debieron haber visto 3 estadísticas, si no estoy mal. Y el segundo, y ustedes utilizan cualquiera de las dos, va a haber muchos que no van a poder instalar el Minitab. Pues en el Minitab es muy fácil, pero básicamente, pues como no es, la primera sería un repaso, pero no es nuestra responsabilidad en este momento, pues desarrollar esos temas. Básicamente estamos es analizando lo que representa cada tema para cada punto de la actividad y que ustedes tengan la capacidad de análisis para poder analizar esos procesos. Entonces, en la identificación de una distribución con Minitab, pues obviamente es un proceso automatizado y también les explica, pues lo haría mucho más fácil con Minitab, pero van a haber muchos que o no van a poder instalar el Minitab o van a tener o van a incidir en que vamos a tener muchas preguntas que el Minitab. ¿Por qué? Yo lo instalé hasta hace poco y me pude dar cuenta pues que solo tiene un mes la versión gratis solo tiene un mes de uso. Entonces hay dos posibilidades. O una, lo instalan con otro correo electrónico y otro usuario. Si ya se les venció, y si ya lo instalaron y ya se les venció, o lo instalan y lo utilizan. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? Este es manual, esta es automática, es lo único. Entonces, ustedes escogerán cuál quieren hacer. Eh, Al igual en las dos van a aprender y lo importante es que tengan la posibilidad de analizar qué hicieron y cómo pueden determinar qué tipo de distribución están utilizando con sus datos. Bueno, entonces aquí ya vamos a mirar la guía de actividades. Ya tenemos unas herramientas que le di de muestreo. Entonces ahora sí vamos a analizar lo que es la guía de actividades de este paso. Entonces, en la primera actividad dice que se debe tener en cuenta el recurso para desarrollar la simulación, la misma simulación que ustedes van a realizar en el anexo 3, la del anexo 3. Aquí básicamente nos dicen los pasos para hacerla en Flexi, para desarrollarla en Flexi. Por eso cada uno tiene que hacer la simulación, ¿sí? Y ya saben que tienen que hacer un video. Por favor, recomendaciones para ese video, ¿sí? El primero y que me sucedió en los que yo estaba calificando. Básicamente ustedes se dan cuenta cómo son las web, cómo comparto pantalla. Eh, Ustedes han estudiado en la metodología a distancia, mediado de forma virtual. ¿Qué quiere decir? Que ustedes a este paso ya manejan unos recursos que posiblemente alguien que ha estudiado presencialmente toda su carrera no lo maneja.
Este es el futuro, muchachos. Entonces, si es el futuro, necesito que ustedes hagan unos videos de calidad. Hay unos muy buenos, otros muy regulares y otros que definitivamente yo los valoro porque el esfuerzo se valora, pero en realidad no dicen nada. Tuve un alumno, no sé si esté aquí, de todas formas, obviamente, pues no voy a decir el nombre, que hizo un video de 31 segundos. Yo sí quisiera, yo sí quisiera hacer esta reflexión porque obviamente en 31 segundos no se explica ninguna modelación. Básicamente, no sé si lo hizo fue para cumplir el requisito, pero eso lo que hace es evidenciar la falta de compromiso con su propia educación, muchachos. Entonces la recomendación es esa. Vamos a hacer un buen video con la calidad que se merece. Esto es un paso a paso. Yo miré todo el video y dije, qué chévere. Y cada vez que lo hacemos, nosotros estamos logrando un proceso de educación donde nosotros convertimos conocimiento en un conocimiento que está ahí metido en un video, un conocimiento que vamos a recordar por mucho tiempo, porque esos dibujitos y todo eso que hacemos y ver cómo podemos obtener resultados a partir de unos inputs, unas entradas que nosotros mismos, pues es motivante. Para mí, como ingeniero y todos los que decidimos estar en esta profesión, es muy motivante ver cómo se mueven las cosas. ¿Cómo puedo yo con un grado de confiabilidad determinar cómo se va a desarrollar un proceso más adelante? Ya uno se siente, si fuese en un pasado, ya nos sentiríamos nosotros brujos, nos dijeran hechiceros, ya nos hubiera llegado la Inquisición. Pero qué chévere que ahora lo podamos hacer y lo podemos hacer a través de unos pasos sencillos que podemos desarrollar en un software 3 dimensiones que es muy, ¿qué les digo yo? Muy motivante ver las imágenes de esa forma. Entonces, aprovechémoslo, aprendamos. Hay unas herramientas, hay unos enlaces, han llegado a sus correos unas invitaciones. Más adelante, me imagino que a través de la red de curso, esas invitaciones van a tener una valoración. Es más, ya hay unas valoraciones por unas actividades donde ustedes han participado. La idea es que ustedes participen en estas actividades y obviamente nosotros, la red de curso la va a tener en cuenta para mejorar sus notas o la nota que tengan más baja. Ya hay unas directrices al respecto, igual que las personas que hasta ahora no han presentado algunas actividades que no van a ser consideradas de la misma forma que las personas que entregaron sus productos a tiempo. Bueno, continuemos. Entonces ya saben, miramos el video y nos preparamos para hacer la simulación del proceso ya en Flexi. Bueno, evidencias del trabajo independiente, dice. Consultar taller números y variables, desarrollar los puntos estén descritos, realizar apunte a los puntos conceptuales en el foro grupal para tener retroalimentaciones de los compañeros y tutores, desarrollar los puntos de generación de números aleatorios en Excel, establecer los comportamientos de diferentes distribuciones. Bueno, esto parece ya desde la otra actividad, lo voy a pasar porque parece que me hubiera equivocado. Desarrollar el caso planteado estableciendo el modelo y un esquema, compartirlo en el foro, consolidar los pasos generales de la simulación y los datos solicitados. Recuerden que hay un análisis. Entonces, ahorita que estemos mirando el ejercicio, se van a dar cuenta que hay unos pasos. El análisis se hace sobre cada paso. Y las evidencias del trabajo colaborativo. Entonces, en el entorno de evaluación del paso 3, el equipo de trabajo debe realizar un informe final. Tengan presente este otro tema. Recuerden que las entregas, a pesar de ser colaborativas y grupales, las entregas, cada uno debe realizar su aporte. Y esos aportes, ojalá discriminarlos en el informe final por persona. ¿Por qué se hace esto? Lo ideal sería que ustedes realizaran unos aportes y cada uno engrosara o mejorara el aporte del otro compañero. Pero entonces copian casi lo mismo. Entonces esto obliga a que cada uno debe realizar su aporte específico
y que dentro del trabajo yo por lo menos valoré mucho que cada uno hubiese desarrollado todas las partes del proceso individualmente y lo hubieran hecho un conglomerado en su informe final, con la calidad que se merece, ¿no? Y con las normas APA. Recuerden que en este trabajo y en los que siguen, las otras actividades y en los demás informes deben cumplir una estructura. Esa estructura hay que respetarla. No basta con pegar una hoja con la información, que en su mayoría es pura información y conceptos pegada del material bibliográfico que ustedes tienen a disposición. Entonces, por favor, importantísimo esta estructura: portada, introducción, justificación, objetivos. Los objetivos están planteados dentro de la misma guía y dentro de la misma actividad. No hay que, ustedes pueden obviamente mejorarlos, complementarlos, pero básicamente están dados. Tienen es que identificarlos. ¿Qué están desarrollando? En los específicos y el general, obviamente, que es el tema principal de la actividad. Entonces, el desarrollo está compuesto por el taller número 3, conclusiones, bibliografía que haya citado en el documento, y anexo. Los pantallazos de las participaciones en el foro deben estar identificados con el nombre del estudiante. El documento será sometido a revisión de plagio. Y esto en su mayoría, pues yo digo que no se ha examinado con la rigurosidad que debería ser, pero es importante y yo se los colocaba como observación dentro de los foros, como retroalimentación, que deberíamos, no es copiar los conceptos, es extraer lo más importante, ¿sí? Hay conceptos que son muy técnicos y posiblemente no tengamos la posibilidad de cambiarle las palabras más importantes que le dan forma al concepto, pero sí podemos extraer lo más importante de cada concepto para evidenciarlo en nuestro trabajo colaborativo, en nuestros aportes al grupo. No es necesario que me peguen el concepto tal cual como está en el libro pues lo leo y ya, pero si ustedes extraen lo más importante, ténganlo por seguro de que van a ver el concepto de otra forma, van a extraer lo más importante y van a comprender el concepto, que es el único objetivo de estas actividades. Bueno, aquí está. Bueno, listo. Evidencia de trabajo colaborativo se repitió. Entonces, el anexo. Entonces, ¿qué dice el anexo? Que hay que elaborar un plan para recopilar datos del proceso con base en técnicas de muestreo probabilístico. Por eso fue los conceptos que iniciamos, ¿no? Eh, entonces, ya ahí vimos algunas técnicas de muestreo, teniendo en cuenta tipos de datos relevantes para un modelo de simulación. Recuerden qué tipo de datos nos sirven, tiempos, ingresos. ¿Por qué? No podemos complicarnos, tenemos que tomar unos datos que sean plenamente identificables, fáciles de tomar y tener básicamente un formato o una forma, y eso toca explicarlo. Hay que diseñar un formato o determinar una forma en la que ustedes recogieron esos datos, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de las notas, pues obviamente, pues el formato de la rúbrica, ¿no? Es la forma en que se determinaron la medición de los datos. Y aparte, pues de eso sale un conglomerado, sale una base de datos que es con la que yo trabajaría para mi ejemplo, ¿sí? Entonces, eso hay que explicarlo. Hay que explicar cómo salieron esos datos y básicamente a qué distribución pertenece. Y obviamente seleccionen el tipo de función de distribución que se ajusta a un conjunto de datos basado en los resultados de las pruebas de bondad y ajuste. Entonces eso es lo importante. ¿Cómo lo haría más fácil con Minitab? Si queremos automatizar el proceso, y de la otra forma, como les voy a compartir en este foro, pues harían el proceso manual y recordarían la estadística que ya vieron ya hace algún tiempo. Entonces hay que responder estas preguntas. Aquí vamos a los que yo les venía diciendo: ¿cómo son los modelos de simulación de eventos discretos? Entonces, ¿qué elementos se identifican en los modelos de simulación de eventos discretos? Es un poquito más de lo que yo ya les toqué en esta web.
yo les di algo muy básico, ahí van a revisar mucho más, con más detenimiento, saquen las ideas principales, evitemos pegar esos conceptos del libro tal cual, porque la verdad que necesitamos es que ustedes tengan en cuenta las ideas principales de cada concepto para que ustedes los puedan identificar cuando es un evento, una simulación de un evento discreto, que es un evento discreto, que básicamente lo vemos casi en todas las actividades productivas de logística y en la toma de datos de atención médica, como lo vimos anteriormente. Y describa los campos de aplicación de la simulación orientada a eventos discretos. Yo puse 3, entonces ya me imagino que muchos van a colocar esas 3 y van a sumar otro poquito más, ¿no? Pero esas son las 3 principales. En el taller continuamos. Se desea simular el proceso de falla y reparación de unos generadores eléctricos para estimar el tiempo muerto que en promedio tienen dichas máquinas. Se realizaron 200 observaciones registrando los datos de tiempo entre fallas y el tiempo de reparación, generando las siguientes tablas. Entonces tenemos 2 tablitas en este ejercicio. Este es el que vamos a desarrollar en Excel. ¿Por qué es importante que desarrollen el Excel? Hubo casos en que los trabajos solo consideraban, colocaban los pantallazos y sucede, pues yo en muchos casos me iba al foro de grupo y miraba los reportes que ustedes hicieron con el Excel y era válido. Pero la recomendación básica para ustedes, los que están aquí presentes y para todos los que vean este video más adelante es, hay una forma de entrega que determina la guía de actividades. Uno tiene que aprender a seguir instrucciones. ¿Quieren sacar la nota perfecta? ¿Quieren sacar la mayor nota? Hagan las cosas como les dicen las instrucciones. Tienen que adjuntar 2 archivos, uno de Word con una estructura usando normas APA y colocando los aportes de todos los alumnos que pertenecen a ese grupo, y tiene que ir un Excel que también debe tener una estructura. Inicialmente, ¿qué se hace? Abren el Excel, colocan unas pestañitas que les van a llamar A, B, C, D y E. Van a crear esas pestañas. Iniciamos pues obviamente por el comienzo, por la pestaña A. En esa pestaña A vamos a colocar las 2 tablitas. Las llevamos y las copiamos y las pegamos que queden en Excel, que queden como parte del Excel como datos, ¿no? ¿Por qué como datos? Porque obviamente pues que el Excel nos va a ayudar a operacionalizar todas estas variables a través de unos cálculos que vamos a tocar por encima a continuación, más o menos los pasos que tienen ustedes para desarrollar. Entonces, bueno, yo hice un listado a mano, prácticamente yo desglosé el proceso para poder explicarles lo que deben hacer con este ejercicio, ¿sí? Entonces, listo. Entonces aquí ya colocamos los datos, ¿sí, no? A la A. Esta es nuestra pestañita A. Entonces aquí colocamos los datos que nos están pidiendo, colocamos las 2 tablas. Entonces dice, considerando alfa 0,10, un error de 0,5 horas, determine al modelo de simulación en 40 días. Lo primero que hacemos es armar una tabla de frecuencias donde vamos a tener estos datos, las 2 casillas iniciales, que es que primero empezamos con la primera tabla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la tabla de tiempo entre fallas, digamos, y el número de observaciones. Después seguimos con otra casilla, otra columna que se va a llamar probabilidades. Esa columna de probabilidades va a tener en cuenta el tiempo de la observación, el número de la observación, el número de observaciones, perdón, entre el tiempo total, ¿no? O si es la probabilidad, es el valor de la probabilidad entre el total, ¿no? Número de observaciones individuales entre el número total de observaciones, perdón. El rango va a ser, definimos intervalos
de la tabla empieza con 0, se darán cuenta y sigue a 0,5. Después sigue de 0,5 y le sumamos el 0,06 y va a 0,11. El siguiente sigue así sucesivamente, se convierte en una función de 0,11 sumado al tiempo anterior, a la probabilidad anterior, y sube a 0,32 y así se vuelven unos rangos desde hasta. Y aquí el tiempo entre fallas, que es el mismo que está en la primera casilla. ¿Sí? Exactamente lo mismo hacemos con la segunda casilla. Va a tener las mismas casillas, las mismas columnas que tuvo esta primera tabla. ¿Sí? Va a tener la tabla de probabilidades, el rango y obviamente el tiempo de reparación. Sería la última casilla. Exactamente. Bueno. Esto es lo primero que hacemos. Operacionalizamos pues la tabla de frecuencias que nos dieron, con entonces casillas de probabilidades, rango, y obviamente a cada rango le colocamos al frente pues la cualidad, que sería el tiempo entre fallas para la primera tabla y sería el tiempo de reparación para la segunda tabla. ¿Listo? Entonces ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso básicamente es tomar, el ejercicio dice que son 40 observaciones. Hacemos un listado aquí de 40 observaciones, ¿sí? Entonces generamos un número consecutivo de 40 observaciones. Después generamos un número aleatorio, ¿sí? Yo le voy a mirar el Excel. ¿Ustedes están viendo mi pantalla del Excel? Sí, profe. No, Sí, señor. ¿Sí? ¿Están viendo el Excel? Sí, me parece que es mejor porque aquí lo vemos más claro. No, Inge, se está viendo la presentación en PowerPoint. Ah, ya, no. Esperen un Toca que momentico. por favor deja de Voy a compartir. compartir el Excel, sí, Exacto. señora. Voy a compartir el Excel. Entonces vamos a compartir, dejar de compartir. Eh, mm, bueno. Ahora sí están bien. Ah, no. Todavía no. Entonces voy a No, compartir más esa bien es la la del PowerPoint. sí. Bueno, sí, y ahora sí. Listo, sí, señor. Sí, señor, es mejor que lo veamos. Tengan presente que este no es el ejercicio. Qué pena. Voy a compartir más bien pantalla y más fácil de manejar pantalla. Sí. Ya están viendo mi pantalla. Está en Excel con los campos iniciales en amarillo. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, como les digo, ahorita no les voy a mostrar cómo se desarrolla el ejercicio porque nada más el ejercicio desarrollándolo, el ejemplo que les voy a desarrollar en el CIPA, nos demoramos más o menos 1 hora y media. Y ya llevamos 1 hora. Entonces sería, y no vamos a alcanzar a revisar el resto de temas, porque recuerden que no solo es este ejercicio, hay también un tema de simulación y hay un espacio para preguntas que también debemos tener en cuenta. Entonces, básicamente, no vamos a desarrollar el ejercicio, vamos a ver los campos que tiene, ¿sí? Para que ustedes puedan iniciar. Entonces, des en cuenta por lo menos este ejercicio, este campo de probabilidades que tiene en cuenta el número de observaciones entre el número de observaciones individual entre el número de observaciones total, ¿sí? Los rangos, volvemos a repetir, ya desde el Excel, que me parece más apropiado, que simplemente empieza por 0, sigue al siguiente paso, 0,5. Después el siguiente va a ser, obviamente, si yo se los detallo acá, va a ser la suma de esta probabilidad siguiente y el rango anterior, que va a ser el primero, que va a ser el primero que se encuentra hasta donde termina el rango anterior. ¿Sí? Bueno, vamos rápido porque ya esto lo vimos. El siguiente, el tiempo entre fallas, va a ser
esta misma casilla, que la colocamos acá, ahorita se van a dar cuenta para qué. Con la siguiente tabla hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? El tiempo de reparación, aquí hay 3, obviamente mucho más corta, pero exactamente vamos a obtener los mismos datos, los rangos y el tiempo de reparación lo volvemos a repetir aquí en la última casilla. El número aleatorio o el número aleatorio de descompostura, que es un número aleatorio, ya ustedes saben generar números aleatorios. Primero generamos la columna de 40 campos, después generamos los 40 números aleatorios, después vamos al tiempo entre fallas, ¿sí? Dice, el tiempo entre fallas es básicamente el intervalo en que se encuentra cada uno de estos números, el número aleatorio de descompostura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes se dan cuenta que esto cada vez que lo muevo, pues obviamente como son números aleatorios se mueve todo. Así debe quedar, ¿sí? Este 0,603 se encuentra en el tiempo de falla 2.5. Vamos acá al 2.5. Aquí ven 2.5. ¿Qué quiere decir? Que ese 0.60 está entre 0.48 y 0,81. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ya. Eso es lo que quiere decir ese tiempo entre fallas. Exactamente lo mismo sucede ahí para abajo. La hora de la falla. En la hora de la falla, ya les digo, chicos. La hora de la falla es el acumulado de las fallas. La sumatoria del valor del tiempo, miren, yo se los voy a mostrar como cuando yo lo... Es la sumatoria entre la hora de la falla anterior y el tiempo de falla siguiente. ¿Sí? El número aleatorio de reparación. Entonces esto ya hace parte de la siguiente tabla, ¿no? De la operacionalización de la siguiente tabla. Entonces aquí hablaríamos de la operacionalización de las frecuencias de la primera tabla. ¿Sí? Y aquí hablaríamos de la operacionalización de la siguiente tabla. Las dos se tienen en cuenta para, obviamente, llegar a los acuerdos o a las conclusiones que debemos llegar más adelante en el procedimiento del ejercicio. Entonces, aquí, obviamente, generamos nuevamente unos números. El tiempo de reparación. Aquí generamos, generamos los mismos números que habíamos hablado aquí en el tiempo entre fallas. ¿Qué queremos decir acá? Lo mismo. Es este número, el tiempo de reparación, ubicado en este intervalo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver 0 está ubicado entre 0 y 0,3, ahí sería 1. La hora en que inicia la reparación es igual a la hora en que inicia la reparación es igual a la hora de la falla. ¿Sí? La hora de fin de reparación es igual a la hora en que inicia la reparación más el tiempo de reparación. El tiempo muerto, esto sí lo había copiado por aquí. Hay que definir los tiempos muertos. ¿Cuántos son? Están desde el momento que se generó la falla y el momento en que se inicia la reparación. Para operacionalizarlo sería que equivalente el inicio de la hora de la falla más la hora de fin de la reparación. Ese es el tiempo muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo no estuvo ni funcionando ni en reparación. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese tiempo. Y está el tiempo muerto promedio
en horas. Este es un acumulado del tiempo muerto, ¿sí? Entonces, aquí se dan cuenta de la fórmula, que es el tiempo muerto promedio en horas, es el promedio, en este caso, del primero, sería el primero, más inicia en el primero, y sigue en el primero, y termina en el primero, entre uno, pues da el mismo tiempo, ¿no? Aquí tiene simplemente decimal. De ahí en adelante sería el primer tiempo muerto y el segundo, el promedio de esos dos, y así sucesivamente. El promedio de esos dos tiempos muertos. Con ese es el que vamos a graficar. ¿Sí? A eso debemos sacarle, a este tiempo muerto en horas, que es este, tenemos que sacarle estos datos. ¿Sí? El promedio, la desviación, el número máximo y el número mínimo. Igualmente, para el tiempo muerto promedio en horas, vamos a sacar también el promedio, la desviación. Estas serían las estadísticas del tiempo muerto promedio. ¿Sí? Tiempo muerto promedio. Y obviamente la otra sería del tiempo muerto que tenemos en esta columna. Aquí se dan cuenta que si presionamos F8, F9, perdón, F9, vemos cómo es la variación. Se dan cuenta a simple vista de que la variable se está estabilizando más o menos en el dato 21. Hacia adelante empieza con una variación muy pequeña. A eso le decimos técnicamente que se estabiliza la variable. Entonces, vamos al punto B. Este sería el punto A. ¿Qué hicimos acá? Hicimos el modelo de simulación de 40 días de operación, incluyendo gráfico de estabilidad. El gráfico de estabilidad se hace con los tiempos muertos promedio, no con el otro, ¿oyeron? Estas cifras de estadística, ustedes saben cómo se genera, ya deben manejar Excel. Básicamente es una fórmula de promedio, la fórmula de la desviación estándar que es M, el máximo, el mínimo, y exactamente pues la siguiente tablita es sobre los otros datos de los tiempos muertos promedio en horas. Ahorita van a ver cómo usamos toda esta información. Bueno, aquí tenemos, aquí traemos como datos fijos, ya no se van a mover, traemos el tiempo muerto promedio en horas, al B. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés. ¿Sí? Entonces miramos. ¿Se dan cuenta? 2, 1, 15, tal. 2, 1, 15. Esta es la tabla de los tiempos muertos, pero los promedios, ¿no? Entonces aquí entraríamos a hablar del número de corridas N, que se saca con una fórmula. Nosotros intentamos primero definir con Minitab, por eso es tan importante, pues si lo pueden instalar, se darán cuenta que para un valor menor a 0,05 se estima un variable, este valorcito que está aquí, cuando da menor a 0,005, consideramos que se considera que está en estado de normalidad, pues, o que hace parte de que se puede considerar que esos datos son normales. Y que puede, bueno, les voy a mostrar un supuesto de normalidad, es el término. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicamos estas fórmulas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Varianza, por lo menos aquí, miren. S sobre E, este es un número que obtenemos en una tablita de, la distribución. Es que yo tenía esto listo en otro Excel, permítanme un segundo. Porque
Ah, no, está en la presentación, muchachos. En la presentación, ya les muestro. Tenemos en cuenta la tablita de test student y aquí sacamos el dato. ¿Qué dato? El datico de la n-1. Estamos considerando 20 menos 1, daría 19, que este valor sería el que operacionalizaríamos acá en esta fórmula. Que lo miramos en el Excel. Entonces aquí está 1 sobre e cuadrado. Ese cuadrado, el error al cuadrado, entre el error la desviación, perdón, entre el error entonces aquí va variando, al variar los datos se darán cuenta que va cambiando. Entonces aplicamos esta fórmula, determinamos de que se encuentra en un supuesto de normalidad por el valor P, que es menor a 0.05. Entonces esta fórmula, ese es el número de corridas, que sería N. Aplicando la fórmula nos daría en un supuesto de normalidad, no de una normalidad, nos daría 21 el tamaño de las réplicas. Recuerden que iniciamos con 40, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar el siguiente punto, nos dice adecuar el número de corridas según sea el caso del modelo, el literal A. ¿A qué lo vamos a ajustar? A lo que nos dio el número de corridas, ¿sí? Como les repito, no profundizo mucho en la fórmula porque vamos a hacerlo dentro del CIPAS. Aquí estamos viendo, son consideraciones generales. Entonces aquí vemos que tenemos las mismas tablas de observaciones, las mismas Tutor, qué dos pena. tablas. Sí, señor. Le podría preguntar para cuándo quería el CIPAS. Para el 23. Sí, señor. El Pero 23. Dígame. sí, lo entiendo, profe, pero digamos que la tarea termina el 25, no quería el tiempo muy corto. Tienes toda la razón. Eso sería mejor unos días antes porque queda muy Sí, encima profe. todo. Y Sí, más yo los creo otros que. cursos que uno ve. Bueno, muchachos, ya aquí está la directora, ingeniera Diva. Podríamos correr Dime, la actividad del CIPAS. ¿Para cuándo está? ¿Usted me podría confirmar? dame un segundo, ya te Sí, cuento. señor. Pero bueno, yo sigo explicando y ahorita, ¿qué hacemos? Pues sí, Al cierre de las de preguntas, aclaramos la fecha. ¿Le parece para no interrumpir a Ale? sí, señor. Bueno, entonces ahora adecuamos el número de corridas, que es básicamente, en este caso, sería recortar el número de corridas. Venimos de 40, pero como las variables nos dieron en un supuesto de normalidad, obviamente quiere decir que no hay mayores variaciones, entonces lo ajustamos, ajustamos el modelo. En otro ejemplo se me pude dar cuenta que se ampliaron a 933 réplicas. Gracias a Dios manejamos Excel y básicamente lo único que se debería hacer si se aumenta el número de réplicas es mover el cursor hacia abajo y obviamente pues va a seguir utilizando la fórmula, ¿no? Entonces no hay problema si se amplía el número de fallas. Aquí contamos con suerte de que el número, perdón, de réplicas iniciales o el número de corridas, perdón, porque obviamente ustedes se dan cuenta que se estabiliza muy rápidamente los datos dentro de la gráfica. Entonces aquí manejamos pues los mismos datos.
la hora en que inicia la reparación, la hora de fin de la reparación, el tiempo muerto el tiempo muerto y el tiempo muerto promedio, ¿no? Los mismos, las estadísticas, el promedio, la desviación, el máximo, el mínimo, y lo mismo sería la estadística para los tiempos muertos promedios. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos llegar en este primer punto? Pues obviamente podríamos llegar a que hay como las variables quedaron bajo un supuesto de normalidad, se adecuaron a 21 corridas, que fueron las variables, que fueron las corridas que se consideró necesaria en el modelo para estabilizar la variable. Entonces, sería la primera conclusión, ¿no? Y es lo mismo que como trabajamos sobre números aleatorios, esto puede variar, puede disminuir o puede aumentar. Bueno, vamos para el siguiente punto. El siguiente punto habla de generar 15 réplicas del modelo y calcular el intervalo de confianza. Entonces, generamos 15 corridas ¿en base a qué? Esos números de las 15 corridas van a quedar fijos, ¿no? ¿Y en base a qué los vamos a hacer? En base a estos tiempos muerto promedio. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que vayamos a generar una réplica, ¿qué hacemos? Pues copiamos esta casilla acá con los nuevos datos, le damos copiar, digamos, y la llevamos acá a una de las réplicas. Entonces sería la corrida 1. Y así sucesivamente con cada una de las 15 corridas, ¿sí? ¿Qué otra cosa haríamos acá? Obviamente sacamos los promedios para cada corrida y esta es la desviación estándar, ¿sí? Esta es la desviación estándar. Sacamos para cada corrida de las 15 la desviación estándar y el promedio encima de cada una. Después graficamos. Se darán cuenta que graficamos con estos datos. Y se dan cuenta todos que en el dato 21 casi todas se alinean, confluyen en el mismo sector. Si nosotros y si hacemos el ejercicio, si nos sale el ejercicio así de chévere los datos, porque en todos nos sale así, como les dije, porque estos datos son aleatorios, calculáramos la media, la desviación estándar, ya de los promedios, ya trabajamos con los promedios y la desviación estándar, los promedios de todos estos datos, ¿no? La desviación estándar de todos estos datos, miren, si se dan cuenta, aquí están los promedios de todos estos datos. En la media, pues obviamente van a ser la media de todos estos datos, de los promedios de todos estos datos. ¿Sí? La confianza, consideramos por el ejercicio, eso es un dato que nos dieron, que es del 95%. Son los datos que necesitamos. El tamaño son 15 corridas. El error, al ser el nivel de confianza del 0.95, el error va a ser de 0.05. Y Z es el valor del tamaño de la muestra en la tabla T-Student con ese nivel de confianza y con ese error. Entonces aquí entraríamos a definir el intervalo de confianza. ¿Se dan cuenta que aquí están los datos? Entonces habla de F32, que sería el error, F29, que sería la desviación estándar, y F31, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? En ese intervalo de confianza aplicamos, hablamos que es de 0.614. El límite inferior es básicamente usando esta fórmula que está aquí de simulaciones terminales, donde vamos a generar esa fórmula, pero esa la podemos analizar pues ya para el CIPAS, cómo se utiliza. Pero básicamente teniendo los datos, lo que vamos a hacer es operacionalizar. ¿Cómo se obtiene el límite superior? Des en cuenta que la fórmula dice la media, más o menos, más va a ser el número superior, el límite superior, y menos va a ser el límite inferior. Y esta, la T-Student,
de R-1. Dijimos que era un supuesto de 20, entonces sería 19 que les mostré la tablita, y da esto 1,9, este es el dato, 1,95996, dándonos un límite inferior de 0,5033 y un límite superior de 0,62. El intervalo de confianza tiene un ancho, digámoslo así, de 0,614. Se dan cuenta que están muy alineados. Cuando ya lo graficamos, estos datos, volvemos a lo mismo, estos datos, hacemos la gráfica de probabilidad en Minitab, dándonos un valor de menos de 0,25. 0,25 nos da 0,579, perdón, mayor a 0,25, que es 0,579, y se dan cuenta que hay números, todos los números están alineados dentro del intervalo de confianza. O sea, no hay números por fuera. Si hubiera números o datos por fuera de este intervalo de confianza, diríamos que está en un supuesto de no normalidad y aplicaríamos la fórmula bajo el supuesto de no normalidad. Sería la única diferencia. Entonces ya se generaron las 15 réplicas. ¿Qué observaciones podemos generar acá? Las que yo vine haciendo durante el desarrollo del ejercicio, que básicamente todas las réplicas se alinean en la 21, ¿no? En el valor 21. Y por eso ese sería el tamaño ideal de la muestra, 21. Y que nuestro intervalo de confianza, y deben referenciar, cuando yo hablo de conclusiones, es como si ustedes estuvieran presentando un informe administrativo, técnico, tienen que interpretar, tienen que hablar de cifras. Entonces, si yo llego a una conclusión que el intervalo de confianza, que todos mis datos se están alineando dentro del intervalo de confianza, y por eso considero que es un supuesto de normalidad. Y aparte de eso, que el intervalo de confianza es de 0, tan solo de 0,0614. Por lo tanto, ese tamaño de muestra, de ese tamaño, ese número de corridas, nos da la confianza para considerar ese supuesto de normalidad y considerar de que este límite inferior y ese límite superior son los que son manejables dentro del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos que entre 0,533 y 0,262, que equivalen a tiempos de reparación o tiempos entre fallas, ese es el tiempo que va a durar la máquina dañada o por reparar. En ese intervalo van a estar todas las fallas de las máquinas durante el proceso. Entonces la casilla E o la pestaña E serían las conclusiones, pues le voy a ser sincero, y las recomendaciones. Que el valor P de 0 mayor a 0,5, el cual nos puede dar una orientación que puede ser normal, de un carácter normal, como se puede apreciar. Aquí están, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, pues estas recomendaciones no son las que yo desearía dentro del ejercicio. Eso sí, básicamente hablemos de los datos que están dentro de un supuesto de normalidad, que ninguno de los datos, de acuerdo a la gráfica de probabilidad, está saliendo por fuera del intervalo del límite superior y el límite inferior del intervalo de confianza, que esto equivale al promedio de ¿qué? De tiempos muertos de las máquinas, y que dentro de ese intervalo vamos a tener que realizar las medidas correctivas, ¿sí? A reducir esos tiempos, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir este modelo, y eso es lo que yo necesito que asocien los datos al proceso o a lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, eso sería. Vamos a la presentación nuevamente. Bueno, aquí están las conclusiones. Esa sería la última casilla E. Entonces aquí eso lo hablamos al comienzo porque ese prácticamente es el primer punto de la guía. Se desarrolla la simulación sencilla del mismo proceso que acabamos de hacer, que acabamos de realizar en
en Excel. Esto obviamente el Flexing lo que hace es automatizar todo este tipo de procesos con esas variables, ¿no? La rúbrica de evaluación, importantísimo. El primer criterio, el plan para recopilar los datos, vale 40 puntos, muchachos. ¿Sí? El segundo criterio, que habla que se modela y simula con los elementos y características completas utilizando la generación de números y variables aleatorios de manera pertinente. Todo lo que hicimos, cada uno de sus campos desarrollados, la aplicación de las fórmulas convenientemente. Ustedes con esta grabación inclusive ya tienen unas herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de cero y yo voy a desarrollar el ejercicio en Excel para el CIPAS, donde les voy a poder mostrar cómo salen los datos y obviamente no los vamos a ver reflejados de la misma forma. Aquí les dimos una base importantísima para que ustedes inicien y ya sepan cuáles son los campos que tienen que tener en cuenta. El tercer criterio de evaluación es interpretar. Yo creo que es el más importante y vale 30 puntos. Interpretar qué sucede. Recuerden que esos números corresponden a horas, a minutos, a tiempos entre fallas y a tiempos de reparación. ¿Sí? Entonces, hablemoslo así, el tiempo de reparación o el tiempo, el intervalo de confianza para el tiempo de reparación es de tanto. El límite superior para el tiempo de reparación es de tanto. El límite inferior es de tanto. O sea, es lo máximo que se demoran en tiempo de reparación y lo mínimo que se demoran. Entonces, usted con eso usted puede hacer pronósticos de producción, pronósticos logísticos. Por eso es que es tan importante el tema de la simulación en estos dos campos de la aplicación de las ciencias de la ingeniería. Cuénteme. Yo creo que ahora sí entramos en preguntas, muchachos. Cuénteme. Ahora sí, vamos a la... Ingeniero, si quiere definimos lo del CIPA de una vez. Sí, señora. Hágame el favor. ¿Cuándo es el CIPAS? Ya, dame un segundito, ya les confirmo que lo teníamos previsto. El CIPAS está para... A ver... José Darío. Para el 20 de octubre. A 20 de octubre. ¿Y el cierre de la actividad no está para el 30? Ya les confirmo, parece que sí. Dame un segundo, ya le confirmo acá. Sí, señora. Para el 25 me parece. No, para el 26. Para el 26. Entonces, ingeniera, 3 días antes. y llega un fin de semana, 21, Sí. el 20. No, a mí me parece que está bien. Está dentro de 8 días y les queda bien sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves para que hagan el ejercicio. Básicamente, del CIPAS tienen que salir ustedes volando a hacer el ejercicio. Se darán cuenta que eso se automatiza a partir de Excel. Cuando lo vean cómo lo realizamos, yo estoy seguro que no se demoran ni 2 ni 3 horas haciendo el ejercicio después de que tengan la claridad de cómo desarrollarlo. Entonces, yo creo que que está bien, tiene suficiente tiempo de anticipación. Si alguien considera lo contrario, pues tiene derecho a expresarlo. Sí, está para el 25 de octubre el cierre de la actividad. El 25. Sí, señor. Inclusive nosotros dentro de cómo se inició una actividad tarde, normalmente estamos dando hasta, por lo menos en mi caso, yo he dado la posibilidad hasta en unos casos de entregar hasta el día siguiente y no le pongo ninguna penalidad. Pero entonces yo les agradezco que por favor
sean lo más puntuales posibles. Esto no demanda mucho tiempo. Ahí tienen una oportunidad de ir analizando cada una de las partes del proceso para el desarrollo del ejercicio. Y ese día vamos a desarrollar no el mismo ejercicio, pero sí vamos a desarrollar uno muy similar que le va a dar las bases para poder, para poder desarrollarlo de forma muy ágil y para poder comprender cada uno de los puntos. Porque ya nos vamos a dedicar solamente al ejercicio. Cuéntame, Carlos Tutor, Hernán. tutor de esta web va a quedar grabación. Sí, claro. Todas las grabaciones están en el grupo Teams. ¿Sí? Vale, gracias. Entonces, todas las grabaciones quedan en el grupo Teams. Yo les mostré los campos, les mostré muchas fórmulas. Vamos en el próximo ejercicio a desarrollarlos, pero ustedes ya tienen herramientas. ¿Qué dice Verónica? Verónica levantó la mano. Tutor, buenas noches. Por favor, para que recuerden compartir los links. Tan amable. Dime. Para que por favor recuerde compartir los links. Ah, sí, los dos, los de prueba de bondad de ajuste. No, la grabación apenas yo le dé finalizar a los 5 minutos, queda la grabación en el grupo Teams. El que no es en el grupo Teams debe ingresar debe solicitar su ingreso al grupo Teams, que deben ser muy poquitos. Si hay alguno. Profe, ¿y no lo puedes compartir ahí por el chat de una vez? Porque he Sí, tenido yo les voy, problemas con yo ese les voy a, grupo de Teams. sí señor, ya les voy a compartir los dos enlaces para la prueba de bondad de ajuste, que es el primer paso. Es que, y ustedes ya deben estar compartiendo en el foro todo el tema del muestreo y todo el tema de esa actividad. Y Ya lo les voy a otro, teacher, estoy revisando y está para el 25 la entrega Sí. Sí, casi, en el módulo de evaluación. sí, pero des en cuenta que les queda un fin de semana y 2 días hábiles, y yo creo que la mayoría aquí son personas que en los días de semana les queda difícil. Nosotros buscamos de que por lo menos les queden unos días hábiles y y un fin de semana para ustedes poder desarrollar. Sería lo único que podrían tener pendiente para esa fecha. El resto el resto de actividades, pues obviamente están a disposición de ustedes. Ya voy a compartir esto. Ahí se. Entonces, yo no veo la pertinencia, pues, para adelantarlo, porque pues eso determina realizar algunos ajustes. Muchachos, por favor, yo no les deben, ustedes todos confirmaron la asistencia al CIPAS, deben todos confirmarla inmediatamente. Tenemos todavía media hora. Por favor, todos deben confirmar la asistencia al CIPAS. Entonces, eso está creado ahí en la plataforma. Ustedes lo hacen a través del campus. Entonces, les pido ese favor. A mí se me había olvidado porque esto lo hago al inicio de la actividad, pero ya que estamos todos todavía, entonces por favor, ahí pegué ya el primer enlace. Voy por el segundo, muchachos. El segundo enlace para el tema de la prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Al final, después del CIPAS, les voy a dejar otro video del desarrollo de la actividad. O sea, la verdad que van a tener todas las herramientas para poder desarrollar su ejercicio satisfactoriamente. ¿Sí? Gracias a Dios, pues hay bastante material en video de varios tipos de ejercicios y ustedes van a poder revisar claramente pues cómo pueden, de dónde sale cada cosita que sale de acá y por qué y qué quiere decir, que es lo más importante yo creo para este tipo de actividades. Muchachos, por favor me confirman, entren a su campus, confirmen su asistencia al CIPAS. ¿Y quién más tiene preguntas? Porque ya creo que vamos a dar por terminada la actividad. Tutor, qué pena yo. Sí, señor. Samuel Eduard, Borja. cuéntame. Tutor, ahí en el anexo 3 donde con las primeras preguntas donde dice elaborar un plan para recopilar datos, en fin, y el otro es diseñar formatos para recopilar datos, y el otro selecciona el tipo de distribución. Usted
comentó, no recuerdo, que se puede hacer con Minitab, no recuerdo, para hacer esos No, puntos. no, lo que yo les acabo de compartir es los datos, ya saben que son de tipo probabilístico, diseñan un instrumento y determinan un plan para recopilar esos datos. Determinen de qué forma los van a recopilar, ¿no? Eso es lo que hace eso es lo que hace parte del plan. Ahí yo les di los conceptos de los tipos de muestreo probabilístico, cómo lo van a, por conglomerados, por muestreo aleatorio simple, la mayoría creo que va a utilizar muestreo aleatorio simple, o por conglomerados, o por estratificados, sistemáticos, que simplemente escoger un dato cada 4 eventos. Eh, entonces, básicamente es eso, tener unos datos, determinar cómo se obtuvieron, graficarlos, crear una tabla de frecuencias. En el primer video se darán cuenta de por sí, ustedes en la actividad anterior vieron cómo se distribuyen los datos para la distribución normal, para la distribución uniforme y la siguiente, que no recuerdo ahorita. Bueno, básicamente la gráfica nos muestra cómo es la dispersión de los datos y ya nos da unos indicios de qué tipo de distribución es. ¿Qué hacemos con la prueba de bondad de ajuste? Pues obviamente probamos de que ese es el tipo de distribución a lo que obedecen nuestros datos. Eso es lo que te pide el ejercicio nomás. Recopilar los datos, determinar, primero pues hacer el plan para recopilar los datos. Y qué datos, me imagino que dentro del plan ustedes colocarán qué datos van a obtener y en qué forma lo van a obtener y en base a qué tipo de muestreo obedece su plan de recopilación de datos. Segundo, pues obviamente van a darle manejo a esos datos, a introducirlos en una tabla de Excel. Y en esa tabla de Excel pues lo van a volver una tabla de distribución, después lo van a graficar y van a determinar cómo, a simple vista, qué tipo de distribución obedecen sus datos. Y después lo van a probar, tanto puede ser con Minitab o con el primer video que tiene todo el proceso completo, que es la determinación de tipos de distribución a través de las hipótesis y a través de esos datos que se manejan ahí. Entonces ya ustedes van a decir, de acuerdo a los datos que se realizaron, de acuerdo a la información manejada a través de Minitab o a través de la prueba chi cuadrada, mis datos son normales, son uniformes, son continuos, a través de hipótesis. Si una hipótesis no aplica los datos de aceptación, pues obviamente tienen que emitir otra hipótesis donde puedan comprobar que es la distribución que ustedes intuyeron a través de la gráfica. Entonces es eso básicamente, ese es el paso que ustedes ya tienen que tener adelantado en este momento, que ya tienen que tener compartido en los foros, y ya deberían estar empezando ya a compartir también los datos de la simulación. ¿Con qué objetivo? De poder el día del CIPAS revisar qué errores han tenido y corregirlos durante el CIPAS. Para eso es que es importante que ustedes inicien ya a hacer sus aportes, porque ya tienen una base, una guía, y ahora es que pueden equivocarse. ¿Por qué? Porque ese día voy a poder corregirlos. Y todos nosotros vamos a poder mirar en qué nos equivocamos. Es más fácil y aprendemos más cuando estamos en un proceso, que tenemos un error y corregimos, aprendemos más cuando corregimos que cuando llegamos a ver todo de primera mano, porque no me van a entender. Entonces es importante que cada uno, así sea con equivocaciones, empiece a realizar todos sus ejercicios y todas las tareas de esta actividad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Por señor. favor. Sí, cuénteme. Tutor, esto no aparece en plataforma, pero yo compartí la asistencia por el correo electrónico institucional. ¿También es válido? En la plataforma no aparece, en el campus. No, no, señor, a mí no me aparece. Me aparece otra opción de
de otra materia. ¿Verdad? Esperen un momentico y miramos eso porque esto me lo califican a mí, muchachos. No vayan a salir todavía de la actividad. Ya yo estoy revisando porque yo creé el CIPAS. Yo creé el CIPAS, entonces ustedes le dan encontrar CIPAS, le dan el periodo. Yo voy a compartir pantalla, muchachos, para que aprendamos todos el proceso y veamos que... Ah, ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, ¿de qué periodo es? 1394. Y esto es para todos. Escuela, SBTI, zona, no, todas. Centro, tampoco. Curso, métodos y simulación. Lo que pasa es que modelos y simulación, yo es que meto eso. Se van al curso de modelos y simulación. Aquí está, muchachos. No, 10 de noviembre. No, muchachos, yo no sé qué pasó acá, pero debe ser el mismo tema, ingeniera, debe ser el mismo tema por el cual se... Ingeniero, es que o sea, la confirmación yo la hice por Teams, porque me Sí, llegó la sí. invitación al correo y la invitación decía de 1 a 3 de la tarde. Sí, eso es. Sí, entonces, ¿esa confirmación es válida o no es válida? Sí, claro que es válida. Lo que pasa es que cuando yo lo creé, quedó mal creado y después lo reformé y no hizo los cambios. Pero sí, en esa era que tenían que realizar la confirmación. Entonces, vamos a... Ingeniero, tengo Sí, una señora. inquietud con respecto al tema del CIPAS. Sí, señor. Si la duda es dónde lo encuentran los estudiantes, es diferente la presentación en el campus de ellos que en el de nosotros. Sí. Ustedes tienen que buscarla en donde aparecen los cursos. Si quiere algún estudiante que quiera compartir la pantalla, que ya lo haya aceptado, por favor nos la puede mostrar, porque es que a nosotros como tutores es diferente digamos, la estructuración. Sí, señora. El compañero el alumno que acabo de hablar, que me dijo que es que creo que aparece a la 1, ingeniera. Sí, Pero luego los CIPAS ya, no puede ser a la 1, Inge, porque tú los agendaste, ¿cierto? sí, señor. Sí, ingeniera, perdón, fui yo el que le escribí como a la 1:30 que no habían ingresado al CIPAS. Entonces, a mí me aparecía a la 1 de la tarde, de 1 a 3. Pero Eso ¿estás me... seguro que era el CIPAS? Porque lo que aparecía en ese horario era la web. Sí, verdad. Sí, sí. Es que ¿te acuerdas que yo les aclaré que se nos había presentado un inconveniente que no era el CIPAS, sino que era la web que nos había quedado invertida, bueno, mal agendada a la hora? Entonces, por eso fue que yo te respondí y te dije que no, que era a las 6. No, ya me acabé de caer en cuenta algo, directora, que esto no aparece, no aparece en la aplicación de confirmación por CIPAS, sino como hueca. Sí, es correcto. Entonces no va a aparecer ahí. Básicamente la asistencia es la que genera Teams aquí por el aplicativo. Sí, esa no se crea, o sea, las webs no se crean como CIPAS en el campus. Por eso no le aparece. Bueno, entonces yo ya caí en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, ingeniera Diva, por estar aquí, por querer aprender y
vamos a continuar en el proceso. Nos vemos para el CIPAS, que en ese sí, de entrada, tenemos que registrar la asistencia. Yo voy a revisar de todas formas de que esté bien creado, pero sí, este no se crea en el campus, ingeniera. Esto es una hueca. Bueno, Es correcto. Bueno, una feliz noche para todos, un buen fin de semana. Aprovechen el tiempo, chicos, porque estos ejercicios es de practicarlos, de analizarlos, de hacer una con tiempo. No los dejen para última hora porque si no se va a perder bastante, pues, todos estos espacios que se han dado para fortalecer y darle paso a paso. Por favor, inviten a sus compañeros que estén presentes en el CIPAS, porque mira, tenemos una asistencia muy baja, 21 estudiantes de 800, ni siquiera el 10% de la población está en la web. Entonces, los invito a que por favor nos ayuden a comprometerlos para que asistan, sobre todo el CIPAS, que es donde ya vamos a ver la aplicación y ustedes deben venir con los ejercicios ya avanzados donde tengan dudas para que a través del ingeniero José Darío o cualquiera de los que estemos apoyando les podamos dar ese acompañamiento. Muchísimas gracias. Reitero, nos disculpen por el traumatismo que hubo por el tema del agendamiento, pero igual aquí estamos muy pendientes de ustedes desde la dirección del curso y en general de lo que es la red como tal de tutores. Muchas gracias y una feliz noche. feliz noche para todos, muchachos. Hasta. Muchas gracias, tutores. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta luego. Y gracias, feliz noche.